Bueno, el motivo de traer esta moción al Pleno es evidentemente la constatación, por un lado, de la inacción de los gobiernos europeos, entre ellos el de España, por lo que ocurre en Palestina, y por otra parte, el convencimiento de que si todos los municipios o una gran cantidad de municipios apoyáramos mociones de este tipo, pues evidentemente generaríamos una presión hacia el gobierno del Estado para que a su vez ejerciera una presión en la Unión Europea para que se posicionara como gobierno español, tratando de frenar las ejecuciones de civiles que de manera impune perpetran las autoridades israelíes. En este caso en concreto nos estamos refiriendo al periodo que empieza una serie de protestas el 30 de marzo y acabarán el 15 de mayo. En la moción se alude a 32 asesinatos, ya van 40 y más de 5.000 personas heridas. Y Human Rights Watch, por referirme a organismos de derechos humanos reconocidos universalmente, pues plantea que en relación a los primeros asesinatos que llevaron a cabo soldados israelíes se trataba de una acción ilegal, de una acción calculada para derramar sangre. Naciones Unidas pidió investigación y el gobierno de Israel la rechazó. De hecho, el ministro de Defensa casi se burla de la impunidad con que actúan cuando se pronuncia sobre un vídeo en el que se dispara a un civil y se le hiere en una pierna, y plantea al ministro de Defensa de Israel que lo que había que hacer es condecorar a ese soldado. Asesinaron también a un periodista. Reporteros Sin Fronteras pide investigar. La Federación Internacional de Periodistas acusa a Israel de fabricar mentiras posteriormente para justificar el asesinato y exigen también una investigación. En fin, en la moción se enumeran una serie de hechos más que tienen que ver también con la represión de protestas o incluso con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que ha sido rechazado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que gobiernos como el de España pueden tomar medidas concretas, reconociendo el Estado palestino como han hecho más de 135 estados, como han hecho 135 estados ya, y exigiendo al gobierno de Israel que investigue y exigiendo a la Comisión Europea que se aplique el artículo 2 del convenio comercial con Israel para que se suspenda hasta que se sancionen, investiguen violaciones manifiestas, descaradas, públicas, emitidas en televisión de los derechos humanos. Traigo este tema y concluyo por eso, porque ante la omisión de las administraciones que debieran ocuparse, creo que si desde los municipios logramos extender este tipo de mensajes, podremos generar una serie de presiones en el marco político internacional y nacional que contribuyan a limitar al menos estas barbaridades. Gracias. Sí, gracias. Don Ramón, con la presentación de esta moción, usted nos está retrotrayendo a unos tiempos pasados de un antiguo capitalismo imperialista del que usted aparentemente está tan alejado, porque está más o menos proponiendo una España justiciera. O sea, una España que considera que tiene toda la razón del mundo y que puede imponer a un Estado soberano y democrático que asuma una serie de responsabilidades. Además, usted está presuponiendo que España tiene una capacidad en la Unión Europea como para poder echar abajo unos derechos adquiridos por unos acuerdos bilaterales entre un Estado consolidado democráticamente y la Unión Europea. Y la verdad es que nos llama la atención que usted no se repare sobre todo en que este tipo de situaciones donde deben de sustanciarse realmente es en el seno de las Naciones Unidas, porque los tiempos en los que una nación se consideraba que tenía el poder de la verdad absoluta nos ha llevado a grandes guerras, a grandes desastres y a grandes desarraigos. En todo caso, no voy a entrar en el fondo, en el sesgo político que tiene esta moción que nos presenta, porque tanto esto como el concepto que se podría utilizar de oportunista lo dejo pues, para otros compañeros de este consistorio. En todo caso, lo que es evidente es que con esta moción que usted nos trae reitera esa costumbre que últimamente se hace muy habitual de traer a este pleno propuestas que, en todo caso, tanto exceden en cuanto a capacidad y competencia de una institución como la que nos encontramos. Gracias. Bueno, pues nos encontramos de nuevo ante una moción que parte de unos antecedentes, yo no digo equivocados, pero sí parciales, al menos parciales. Parciales en el sentido más estricto del término, que son de parte.
Y claro, llega a unas conclusiones dispositivas que son igualmente parciales, sin trascendencia alguna en lo que aquí podamos decidir. Raramente de problemas complejos pueda llegarse a soluciones simples. El conflicto palestino-israelí es enormemente complejo y se ha convertido, y convertirlo en una especie de peli de buenos y malos es tan simplista como equivocado. Yo ni por asomo voy a tener la imprudencia pedante de dar lecciones históricas o geopolíticas sobre este tema, del que, por cierto, tuvo un profesor de Relaciones Internacionales, Felipe Sahagún, que era un experto en la materia y bastante lata me dio precisamente con este conflicto. Pero lo que sí cabe aquí son pronunciamientos en defensa, primero, de la legalidad, segundo, de los derechos humanos, y para todos. En este sentido, al margen de las convicciones personales que pueda tener cada uno y de la legítima denuncia de cualquier acto de violación contra la legalidad y contra esos derechos humanos, debemos condenar esas acciones repugnantes y respaldar las resoluciones de derecho internacional sobre las mismas, como pueda ser la resolución de 21 de diciembre del 2017, hace bien poco, de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el estatus de Jerusalén como capital del Estado de Israel, considerándolo nulo y sin valor. Yo creo que es ahí donde debemos centrar un esfuerzo razonable, sin intentar arrogarnos un papel de juez universal que no conduce absolutamente a nada. Por lo tanto, yo, y en la línea un poco de anteriores acuerdos que sí ha habido en esta corporación y que alguno ha apuntado don José Ángel Martín, buscaría una transaccional en este sentido, expresar nuestro más firme condena a la violación de los derechos humanos cometidas en el ámbito del conflicto palestino-israelí y respaldar todas las resoluciones de Naciones Unidas en búsqueda de la paz, de la libertad y de la convivencia, condenando la ocupación ilegal de territorios y apoyando el legítimo derecho del pueblo palestino como Estado. Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo en unos términos en este sentido, sin intentar, insisto, arrogarnos un papel de juez universal, de peli de buenos y malos, que flaco favor hace ni al conflicto en sí, ni a una especie de siembra pobre entre la ciudadanía. Gracias, señor alcalde. Don Ramón. Vamos a ver, aquí se han traído otras mociones ¿no? Recuerdo sobre el tema de Venezuela, por ejemplo, y cualquier valoración que se haya hecho ahí, nadie se arrogaba el papel de juez universal y tenía una perspectiva de parte. Si a mí me parece bien lo que ha propuesto, me parece incompleto, pero bien, pero no veo tampoco por qué. Yo entiendo que, por ejemplo, me plantee que no quiere apoyar el punto 2 y a lo mejor dejar fuera incluso el 4 y el 5, pero tampoco entiendo que no se quiera instar al gobierno o dirigirse a la Embajada de Israel para exigir una investigación de violaciones de los derechos humanos que son públicas y notorias en este momento. Y, por cierto, que Ciudadanos Bien, que se pronuncia en otros temas de política internacional, hace nada con una propuesta, por cierto, en el Congreso de los Diputados de no reconocer las próximas elecciones en Venezuela, que me parece muy legítimo, pero quiero decir que me llama la atención que cuando otros hacemos lo mismo que ellos, pronunciarnos sobre política internacional en instituciones que no tienen una capacidad de decisión sobre ese ámbito directo, obviamente, pues les parezca mal cuando no les gusta el tema y les parezca bien cuando les gusta el tema. Y además, bueno, la palabra capitalismo o imperialismo es que no están en la moción, es que no sé, como decía el portavoz, si se puede, no sé dónde la leyó. Pero, en fin, yo estaría de acuerdo con la propuesta, la transacción que propone el portavoz de Coalición Canaria, pero manteniendo al menos la exigencia de instar al gobierno, o si lo quiere formular de otra manera, a que a su vez exija al gobierno israelí investigar los asesinatos que se están cometiendo. Exigencias que vienen de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organismos de ese tipo, que no se les puede tildar de alocados izquierdistas pagados por Venezuela en el caso de Podemos, o por Irán, o por Corea del Norte. O sea, yo creo que esto es una cosa muy moderada, el término de la moción. Y si quieren añadir condena de acciones terroristas que se han cometido por parte de Palestina, no tengo ningún problema, por parte de grupos palestinos, que es una diferencia importante, no del Estado a cachos que tiene Palestina, sino de grupos
ilegales palestinos, a diferencia del Estado israelí, claro, que es un tema mucho más grave porque es un Estado haciendo terrorismo. Pero, en fin, yo, sin aludir directamente al motivo de esta moción, terminar, don Ramón. y termino ya, entiendo que esa transaccional es demasiado incompleta. Pero a mí me parecería positivo sacar algún tipo de declaración, aunque sea menos que la que yo quisiera, pero por lo menos incluyendo una alusión a la investigación de estos hechos. No sé si está de acuerdo en añadir eso. Gracias.